adecuados, digamos. Primero formalmente se separó, está tratando de formar o ya ha formado un movimiento y bueno, pues es libre de apoyar a quien el movimiento considere. Permítame, doctor, muy buenas tardes, saludarlo y permítame por favor una llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Discúlpame que interrumpa la introducción. Un cordial saludo al ingeniero Chalaco y también al entrevistado. Le saluda el doctor Carlos Quispe. En realidad, se le fue la llamada. Sí. Nos estaba llamando desde Catamayo seguramente. Trate de retomar la llamada, doctor. Siempre bienvenidos sus reflexiones, sus criterios, pero entiendo que tuvo algún problema. Él siempre nos está llamando desde Catamayo. Ingeniero, estaba en el uso de la palabra. No, yo había terminado, creo que es un acto libre que él está tomando y bueno, cada cual es responsable de sus acciones. ¿Cómo va la campaña de la candidata Luisa González en la provincia de Loja? Usted que es un hombre de números, de estadísticas, ¿cómo ha ido manejando? Antes permítanos ir con la llamada para que no le interrumpan quizás la respuesta. 2-725-400, adelante. muchas gracias. En realidad se cortó la llamada y un saludo cordial a todos. Realmente yo creo que en el convivir democrático hay que dar participación a todos, independientemente de su posición ideológica y política, porque no se puede hablar de estupidez cuando se dice que no hay ideologías de partido. Esa es una barbaridad. Creo que las ideologías han existido y existirán por siempre. Mire, yo consigo, estoy de acuerdo con muchos analistas, la democracia en el Ecuador y en América Latina se ha convertido en una fábrica de mentiras. Oigan, señores estudiantes, adolescentes, con ciudadanos, es una verdadera fábrica de mentiras de todos los candidatos. No ofrecen nada. De mañana hablaban sobre fiscalizar. ¿Qué se puede fiscalizar a alguien que realmente no lleva ninguna propuesta a la Asamblea Nacional? Dice que hay una mediocridad intelectual, cultural y ética. Solamente se van a preocupar por sus intereses personales y no por los intereses del pueblo. No saben legislar, no saben fiscalizar, y hay que aprender a la política todo el tiempo, y es un largo proceso de aprendizaje. Entienda, yo voy por los 70 años, y para saber de política y opinar, he leído libros de Aristóteles, de Platón. Eso es importante, educar a la gente políticamente y no hablar cualquier barbaridad y a veces que propone. Y hay gallos viejos que yo sí quisiera que realmente en esta contienda los entierren definitivamente, porque están marcados por actos ilegales y realmente creo que la gente no debe votar por los mismos que siempre le han mentido y lo han explotado. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Ingeniero, su respuesta a las dos preguntas que han planteado. A la pregunta de cómo va la campaña de Luisa González. Bueno, va bastante bien. Le cuento que nosotros hicimos un trabajo mientras yo estaba al frente bastante interesante de generar estructura en cada parroquia, en cada cantón. Tenemos una militancia bastante fiel que cree en el proyecto, en los planteamientos y que está apoyando firmemente a Luisa González. Va bastante bien la campaña. Digamos que hay etapas. Nosotros estamos ya entrando en algunas etapas, estamos entrando ya a la segunda etapa porque ya va avanzando los días de campaña, ya esta primera semana se ha consumido y estamos llegando, estamos poniendo estos anuncios, estas pancartas, estamos haciendo contenido para redes sociales, estamos visitando a la gente, capacitando a nuestros brigadistas, digamos que se va avanzando en base a un cronograma. Nosotros desde nuestra perspectiva vemos que la cosa avanza bastante bien, pero digamos que eso es lo normal de una tienda política organizada. Pero esta es una campaña quizás en cambio anormal a mi juicio en el tema sobre todo de redes sociales, ¿no? Es una campaña que ojalá el amigo Mark Zuckerberg nos pase todas las facturas de cuánto están gastando, pero yo creo que en promedio diarios se están gastando por lo menos entre 2 y 3 millones de dólares diarios en publicidad, ¿no? Y de esos 3 millones, obviamente 1 millón se lo lleva solamente el oficialismo, lo cual es grave. O sea, lo cual es grave y uno lo observa en todas las plataformas digitales que están, ¿no? Y yo diría que es una campaña típica también por todo el nivel de odio, esta guerra que se ha propuesto, y como decía un gran pensador noruego, ¿no es cierto?, la guerra es una forma muy planificada de robo, ¿no? A mí me preocupa esta polarización tan fuerte que hay y que se ha promovido entre, obviamente, ustedes y el movimiento que hoy gobierna. Bueno, en realidad, mire, hay temas que no están regulados. El tema del gasto electoral en redes sociales no está regulado. Yo creo que sí debería ser regulado porque otra vez caemos en lo mismo que teníamos hace algunos años cuando se pensó una solución de límites de gasto electoral
Y claro, el que más dinero tiene, el que más capacidad tiene, puede contratar un equipo de producción audiovisual, 2 equipos, 10 equipos, como es el caso del gobierno, que tenía varios, y pautar en redes, y eso, inundando las redes con contenido, tiene también un efecto, porque la ciudadanía consume redes todo el tiempo, ¿no? Entonces, son temas pendientes de legislar. Eso es lo uno. En cuanto a estos temas que podrían sonar controvertidos, yo creo que es necesario analizar qué propone él un modelo y sobre todo cuáles son los resultados, ¿no? Mire, más allá de las críticas, el modelo de Luisa González, lo que se está planteando, ya generó algún resultado. Y es por eso que existe una fortaleza en el voto. ¿Hay un modelo de Luisa González o un modelo de Rafael Correa? No, digamos que ella lo encabeza, pero es un modelo que en su momento lo encabezó Rafael Correa, pero que aglutinaba las aspiraciones de muchos sectores, digamos. Eso se concretó en un modelo que en medida de lo posible se pudo llevar adelante cuando fuimos gobierno, y la idea es retomar lo mejor de eso, ir corrigiendo algunos errores, porque de eso se trata esto, pues de ir corrigiendo errores y resolver los problemas de economía. Mire, este año nosotros vamos a tener un decrecimiento de la economía cercano al 1%, y eso es gravísimo. Resolver los problemas de seguridad. ¿Se acuerda cuando declaramos en Ecuador? Digo declaramos porque soy ecuatoriano, la guerra al crimen organizado. Hubo una caída del delito. Perfecto, muy bien, digno de aplaudir. Pero en los meses siguientes ha ido subiendo, 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 hasta casi alcanzar el nivel en el que estábamos. ¿Qué significa eso? Que no ha servido de nada, pues. Porque hubo una caída y luego vuelve a lo que estaba antes. El crimen organizado sigue haciendo de las suyas en los mismos niveles en los que casi estuvo cuando se declaró la guerra al crimen organizado. Entonces, no están funcionando las estrategias y eso sí es algo preocupante. Este año, hasta agosto, creo que tuvimos 114 millones de dólares de inversión extranjera. Un dato súper preocupante, 114 millones hasta agosto. No va a venir inversión, que es lo que tanto promueve el modelo de Daniel Noboa. Si no tenemos luz, si no tenemos seguridad, si la gente no tiene capacidad de consumo porque no hay dinero, porque no hay empleo. Indudablemente, Karinita Sí, estaba, perdón. yo quería consultarle algo para que no se nos vaya también. Usted decía del tema de la estrategia, ¿no? Y parte de la estrategia es que los candidatos salgan a decir cualquier barbaridad, porque es el ejemplo, ¿no?, de Ricardo Patiño, que les ha juzgado bastante la gente por las declaraciones de él y las de hoy de la mañana de la candidata presidencial Luisa González, que dijo pues abiertamente ya en un medio de comunicación nacional de que le va a otorgar el salvoconducto a Jorge Glass. O sea, y no es que de pronto sí lo puedan hacer, no, pero es un tema más bien de jueces, más bien de justicia. Yo creo que se debería analizar por ahí, no con decir, bueno, es que yo llego a la presidencia y mi primera obra va a ser traerlo a traer a Rafael Correa y que Jorge Glass se vaya a México. Yo no creo que eso... Bueno, sea respecto a lo importante. que dijo Ricardo Patiño, creo que coincido con Diego Borja cuando señaló que eso es un exabrupto. Él tiene que hablar de otros temas, no necesariamente de ese tema. A lo mejor tiene él una opinión, por un lado, pero por otro lado es un tema que le compete a la justicia, ¿no es cierto? Ya, yo creo que las cosas van por ahí, por ese andarivel. Yo como ciudadano, como demócrata, respeto ese planteamiento, el hecho de que cada función del Estado tiene sus atribuciones, tiene sus funciones. En realidad, lo que a mí me preocupa más que esos temas que pueden ser virales, por llamarlo de alguna manera, es los temas de fondo, los que estábamos empezando a hablar, economía, crimen organizado o seguridad, llamémoslo seguridad, que es el que más el tema de apagones. Ustedes, Carlos y Karina, ¿creen que hasta que empiece nuevamente el estiaje en este año 2025 va a estar resuelto el problema de los generadores a los que no se les dio mantenimiento? No, porque Progen, de hecho, los gringos les jugaron mal y era una empresa que acá hablamos, se presentó varios documentos. Y bueno, pues no es que se le desee el mal, pero se dejaron estafar, digámoslo, por Progen, por decirlo de alguna manera, y habrá que seguir resolviendo. Pero el tema es que lo que decía Karinita no es que sea menos importante, a veces lo que pareciera que no importa es lo que más importa, ¿no? Porque esos pequeños resbalones en campaña electoral, o sea, a mí me parece que ya les ha costado varias campañas y varias derrotas el seguir intentando defenderlo a Glass, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, o sea, esos son errores hay dos increíbles, sobre todo en alguien con la experiencia de Ricardo Patiño. Hay dos componentes ahí. Uno, el tema mediático o la pertinencia, ¿no?, de decir abordar determinados temas. No. Uno. Y dos, las concepciones internas que uno tenga sobre determinados temas, ¿no es cierto? Estamos en política, es un tema de estrategia. Yo sí coincido con Diego Borja, decía, es un exabrupto de Ricardo Patiño meterse en esos temas que tampoco le competen, ¿no? Y también es un exabrupto de la candidata presidencial, porque ella dijo eso hoy en la mañana.
que le van a otorgar el salvoconducto a Glass. El salvoconducto sí es competencia de un presidente, ¿no es cierto? Porque digamos que no tiene... Pero entonces esa es la prioridad de la candidata, o sea, perdónenme. ¿Usted ha leído nuestro plan de gobierno? Pero es que ella lo dice abiertamente. Digamos entonces... que le habrán topado el tema y lo contestó. Yo creo que sin ambajes, de manera clara y frontal, porque eso es lo que piensa, eso es lo que siente y le toca contestar, no dar vueltas. Pero si usted mira el plan de gobierno nuestro, ahí están las prioridades, que son las que yo estoy mencionando. Nosotros hemos crecido en pobreza, hemos crecido en desempleo. Si miramos la cantidad de afiliaciones al Seguro Social, son menores a las desafiliaciones. Hemos perdido empleo formal, que es la parte más importante en la economía. Si hablamos del tema seguridad, las muertes vuelven a subir. Tenemos este año récord histórico de secuestros, de, ¿cómo se llama esto?, de las vacunas. En el tema migrantes estamos batiendo récords, estamos volviendo a lo que tuvimos en el 99. Este año en Estados Unidos se han capturado una cifra histórica de ecuatorianos intentando cruzar. Eso es una muestra pequeña de cómo está el país y de lo que nos espera. A menos que demos un giro de timón de 180 grados, porque de otro modo el país se nos va. Pero, nos va de las pero manos. quizás por ahí precisamente adquiere importancia lo que mencionaba Karinita, porque vea, yo veo que mucha gente intenta justificar inclusive su falta de empleo. O sea, a mí me llama la atención poderosamente, gente que está desempleada y que intenta justificar a toda costa, ¿no? Gente que la está pasando mal, gente que ve a todas horas la ola de inseguridad que hay, pero que la intenta justificar porque hay un cuco, ¿no? Y si yo le digo, vea, al cuco que a ustedes les han vendido, yo lo voy a salvar porque es bueno y ese cuco no es cuco y es un ángel, pues, obviamente hay problemas, ¿no? O sea, estoy yéndome en contra de percepciones, ¿no? Dejémoslo al menos en percepción, Claro. ciudadanas, ¿no? Porque lo otro es una realidad, o sea, no solamente hable de jóvenes, profesionales, 35, 40 años que vienen con el PhD endeudados y que no tienen dónde trabajar. Acá en Loja los casos son terribles, complejos, pero ¿cómo hacer para retomar quizás esa confianza ciudadana respecto de que ustedes podrían enderezar esa realidad? Sí. Vamos antes con una comunicación, 2725-400, adelante. Gracias, muy buenas tardes por darme la oportunidad. Yo entiendo que en tan poco tiempo de gobierno Novoa no lo puede cambiar al país. Si en tantos años no ha cambiado el país, pero aún ahorita. Pero tampoco Novoa va a ser como Villavicencio amenazadamente para que de una vez se juegue la vida con él. Yo entiendo que él va a ser un gran gobierno, porque donde vengan los correístas se acabará el Ecuador y prácticamente llegaremos a pasar como otro Venezuela y como Cuba. Entonces les pido a ustedes, señores periodistas muy inteligentes, muy secuaces en la información, de que relativamente, miren por qué hay tanto candidato ahora, es para dividir totalmente la votación, pero tengan por seguro que Novoa, si es que gana, él va a ser un gran gobierno. Gracias. Bueno, el tema, amigos, nada más en la parte que yo le digo es que no es que gana, ya ganó, ya ha tenido un año para demostrar lo que hacía y, bueno, por lo menos desde mi criterio muy personal, no ha hecho mayor cosa en ninguno de los ámbitos y más bien se ha ido mucha de la inversión privada, es la realidad, ¿no? 114 millones hasta agosto, no sé, a lo mejor habrá subido unos milloncitos, pero la inversión extranjera no viene pues, a un país que no tiene luz, que no tiene seguridad, que la gente no tiene capacidad de consumo, decía. Y para contestarle al caballero, yo sí quería decirle algo de la manera más respetuosa. Es bueno analizar lo que está pasando. Hablemos del plan estrella que ofrecía, el tema seguridad. Solo permítame, perdóneme, le prometo que esta es la llamada, sí. La última, y lo que sí les vamos a pedir, igual como hemos pedido, con el mayor respeto, por favor, respeto para que no existan inconvenientes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Verá, hace en la campaña anterior se dijo que la candidata Luisa González tenía dinero en paraísos fiscales. Ya va a ser candidata ahora. Y nunca se logró comprobar, según usted, el señor Freddy Bravo no asistió a rendir su versión. O sea, ¿qué pasó con eso? O sea, ¿o será que fue totalmente una mentira para desprestigiar a la candidata? Porque señora Luisa González va a ser candidata ahora y de eso ya no se dice nada. Posiblemente lo que nos llega a pensar es que fue una mentira para desprestigiar a la candidata. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para no salirnos del tema, le decía, a mí me preocupa y creo que a muchos empresarios inclusive, el tema del camarón. Hablemos así en líneas generales para que no hablar en términos muy complejos, ¿no es cierto? Pero nos preocupa y es una realidad que el tema del camarón ha generado muchos desempleos, ha sido un año malo. El mayor productor de camarón del país, tuve la oportunidad de hablar hace poco con algunos de ellos en la ciudad de Machala, está preocupado porque salió tablas, ¿no? El camarón que es un producto. Perdón, perdón. Perdón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, me identifico Héctor Paredes Escobar. Yo quisiera hacerle una pregunta al señor entrevistado, si nuevamente van a negociar con los cabecillas del GDO, ya que por eso en la presidencia del señor Rafael Correa no hubo muertes, no hubo tantos asaltos, porque negoció las fotografías con delincuentes, las fotografías con narcotraficantes, lo dicen todo. Bueno. No, si me dejas contestar eso, mira, en realidad yo cuando veo o cuando escucho ese tipo de aseveraciones, realmente siento pena por el país, ¿no? Porque es la gente que vota muchas veces aquella a la que es más difícil, como decía por ahí alguien, hacerle entender que ha sido, es más fácil engañarle que hacerle entender que ha sido engañado. Es lamentable, ¿no? Los números son clarísimos. El Producto Interno Bruto se duplicó, casi 20 puntos menos de reducción de pobreza, una serie de elementos, la red vial más moderna de América Latina, y hoy no tenemos nada. Yo quería hablar algo, justo tú estás hablando del tema de Camaronera, muchos de ellos se han visto impedidos de realizar adecuadamente su labor por el tema seguridad. Los bananeros todos no pueden comerciar en grandes países que dejó haciendo Lazo todo este tema para el mercado con Asia, pero todo está dañado porque tenemos grandes sospechas de contaminación de contenedores, como le llaman técnicamente, que no es otra cosa que llevar droga. De eso quiero hablar, de eso quiero hablar. Mira, Carlos. Permítame, por favor, le voy a... interrumpir un ratito más. Sí, discúlpeme, doctor. Discúlpeme, buenas tardes. Buenas tardes, a usted y a su entrevistado. Es que el señor también es un poco falta ¿de qué le podría decir? No tiene un poco de razón porque ellos cuando gobernaron el país, lógico que hubo todo, porque ellos recibieron un país con los fondos del FEIRES, con hartos precios del petróleo. Ahora imagínense, estos gobiernos tuvieron que sudar la más dura, las 7 plagas, pandemias, casi 2 años de pandemia, guerras mundiales, y ellos lo único que tuvieron fueron bonanza petrolera, por eso sacan pecho ellos, ¿verdad? Muchas gracias por su criterio. Solo para que veas, Carlos, esto lo que acaba de decir es un argumento más a lo que yo decía. Mira, hubo la crisis del 2008-2009, hubo la crisis del 2015, la caída de los precios del petróleo. ¿Tú te acuerdas que hubieron precios del petróleo negativos? Se paralizó toda la industria petrolera del país, perdimos 8.000 millones de dólares en esos 2 años, año y medio. Ya, pero sin embargo, si tú miras el precio promedio del barril de petróleo durante los años del correísmo, es menor al precio promedio del barril de petróleo que tuvo Guillermo Lazo. Creo que es unos 3 o 4 dólares menor. Es decir, Lazo tuvo mejores precios del petróleo. Sin embargo, la gente dice cosas como las que dijo el caballero, porque eso se repite todos los días. Y es bien difícil hacerle entender que no es así. Pero más allá de eso, mira... Por ejemplo, acá una señorita Yasmín Soledad Torres dice, salió un borrego correísta, lamebotas de Rafael Correa, y usan Facebook del Imperio. Bueno, Facebook no es del Imperio y le quiero decir que muchos de los componentes de Facebook, de hecho, fueron producidos en universidades públicas, ¿no? Los celulares, cuando a veces dicen, es socialista y utiliza un iPhone. O sea, casi toda la investigación se han hecho en universidades públicas, ¿no? Y es conocimiento del mundo y no Mariana le pertenece... Mazzucato ha escrito mucho sobre eso. O sea, y no le pertenece a ninguna ideología, pero en América Latina hay ese tipo de criterios, doctor, y por eso le decía, es complejo porque todo este nivel es de lado y lado. A mí, la verdad, me llama la atención y seguramente algún rato habrá que invitar a algún psicólogo, pero, o sea, lo que pasa en Loja sí es de preocuparse. Sí, mira, además ahí hay una cosa que la señorita que escribe no está tomando en cuenta. Mira, el modelo producción-consumo es muy anterior al modelo, a los modelos socialistas y estos modelos que aparecieron muy después, ¿no? El modelo de producción-consumo es anterior, el ser humano es así desde que se dividió la sociedad en cazadores y recolectores, básicamente. Entonces hay que ver un poquito cómo han funcionado las sociedades, los sistemas sociales, y uno se da cuenta facilito que una cosa difícilmente tiene que ver con la otra, pero se las repite y se las repite, y la gente muchas veces termina creyendo. Yo quería decir algo sobre el tema seguridad. Número 1, ¿qué se necesita para controlar la seguridad? Controlar las fronteras y los puertos. Por las fronteras se entra la sustancia y por los puertos sale. Hubo, y le cuento esto porque me lo dio un dato un amigo que es importador, hubo ya un escáner de RX, pero alguien dentro, que no sabemos ni podemos decir el tema si es de qué gobierno habrá sido, pero él me comenta que
ese escáner de EDX desapareció. Y son cosas de las O que lo han venido dañaron. pasando, ¿no? Claro, eso es lo primero. Lo segundo, hay que hacer una depuración de las instituciones de seguridad del país. Mira los problemas que tenemos ahora. Eso debe hacerse siempre. Eso debe hacer. ¿Se está haciendo? Tampoco. Mira, no se controla puertos, no se controla fronteras, no se está trabajando en las instituciones de seguridad, en depurarlas. ¿Qué más hay que hacer? Hay que fortalecer el sistema de justicia. ¿Se está haciendo aquello? Tampoco. ¿Qué más se está haciendo? ¿Qué más se debe hacer? Hay que trabajar de manera muy fuerte haciendo inteligencia financiera. La UAFE debe ser reestructurada. ¿Por qué? Porque, a ver, el problema más grande no es el delincuente que está vendiendo droga en una esquina, no. Eso genera flujos financieros de miles de millones de dólares que están en el sistema financiero nacional. Ahí hay que atacar, atacas a las cabezas grandes y no solo, digamos, a estos delincuentes que muchas veces pasan en chancletas por ahí vendiendo droga. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Capturándolos, pero están dejando los peces gordos. Si la UAFE se fortalece, puedes ver los flujos de dinero dentro del sistema financiero nacional y puedes atacar ahí. Eso tampoco se está haciendo. 4 cosas importantísimas que no se están haciendo. Hay una quinta: hacer patrullajes y control de cárceles. Eso sí se ha hecho y a medias porque las cárceles no están controladas al 100%. Sí se han hecho miles de patrullajes a cargo de las Fuerzas Armadas, de la policía. Digamos que han hecho a medias una cosa de 5 que deben hacerse para darle seguridad al país. Pero no habría que pensar que, digamos, esto tampoco es responsabilidad solamente ahora del presidente Noboa, sino más bien de algo de Estado. O sea, ¿por qué quizás no? Es un tema de Estado. Porque a mí lo que me preocupa en general del país es de que lleguemos nuevamente a un ejecutivo enfrentado con la asamblea, que ha sido ya, digamos, una crónica más o menos repetida, y que no hallemos solución a esos problemas que nos afectan a todos, ¿no? Que nos pasemos de acusaciones entre uno y el uno con fotos, el otro con otro narcotraficante, y tal parece que más bien estamos eligiendo cuál es el cartel que nos gobierna, en lugar de elegir cuáles son las personas que tanto en el gobierno como en la asamblea van a hacer cosas importantes. Yo creo que el tema pasa porque la ciudadanía analice prioridades. ¿Cuáles son las prioridades para nosotros? Nosotros tenemos que votar por la propuesta que más nos convenga. Hemos visto los dos modelos. Este modelo que estamos viviendo en estos momentos, ya lo hemos visto 7 años, o digamos, sí, 7 años, porque en abril del 2018 Lenín Moreno cambió el modelo cuando nombró un nuevo ministro de Finanzas. Si tú te acuerdas, era el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ya. Ahí cambió el modelo, Lazo lo continuó y ahora Noboa continúa. ¿Cuáles son los resultados de achicar el Estado, de debilitar el Estado? Lo que estamos viviendo. Y vimos también el otro modelo, que a muchos no les gustará, que quizá no fue perfecto, que hubieron por ahí algunos errores que hay que corregir, pero hubieron resultados positivos, 20 puntos en reducción de pobreza. Mira, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita para resolver los problemas de la economía? Hay que invertir a través del mayor dinamizador y encadenador productivo, que es la obra pública a través de los GATS. Hay que poner dinero en las manos de los GATS para que sean ellos los que administren esos recursos a través de obra pública y podamos empezar en el lapso de unos 6, 7, 8 meses a mirar resultados, principalmente que tienen que ver con ampliación del circulante en las manos de la gente y con generación de empleo. Cuando se construye, tiene trabajo. Yo siempre repito este ejemplo. El señor de la camioneta que transporta los materiales, la señora que hace los almuerzos para los trabajadores, los de las ferreterías, todos. Es el mayor articulador, el que mayor, digamos, bienestar económico nos genera al final del día. Por ahí va el resolver el problema económico. Ese es solo el primer paso. Ahora hay que dar una serie de medidas que están plasmadas en el plan de Luisa González. Para el tema seguridad hay que dar esos 5 pasos, atacar esos 5 frentes. Si se ataca solo uno es difícil, o yo diría imposible, y los resultados están a la vista. En este año no se ha resuelto el problema de seguridad, más bien hemos batido récord en secuestros, en extorsiones, el nivel de muertes violentas está volviendo a lo que fue el año pasado, es decir, no vamos a tener, 2023, a lo que fue 2023, está regresando a esas cifras, no vamos a tener solución. El caballero decía que solo va un año, alguien que llamó, pero en este año ya hemos visto que lo que se está aplicando no da resultado. Es por eso que yo sí le digo a la ciudadanía, yo creo que nos estamos jugando el futuro. Tenemos que votar por lo que más nos conviene a nosotros como ciudadanos, por una propuesta que nos proteja, que nos defienda, que nos garantice algo de bienestar para nosotros y para nuestras familias. Así es, y bueno, el otro tema es tratar de observar el país en su conjunto, ¿no? Acá en Loja seguramente no será el mejor de los resultados, ¿no? Si tienen ustedes, y el tema es que va a ser complejo. Mire, ahora mismo me está escribiendo por interno, disculpará la distracción, el compañero Gonzalo Piña, ¿no? Gonzalo Piña, por ejemplo, fue correísta hasta el 2010.
cada vez que yo llamaba, en mi justo derecho de ciudadano, a radios y a medios, me atacaba el hombre, porque obviamente él era defensor de la Revolución Ciudadana, ¿no? Yo casi siempre he sido antipoder, por si acaso, ¿no? Y así, como fui antipoder con Correa, he sido antipoder con Lenin y con todos los gobiernos, ¿no? De hecho, he votado, creo que hubo un par de ocasiones nada más, solo por Alberto Acosta y por Yacu Pérez, por si acaso el resto he votado nulo. Pero hay gente así que quizás va a ser complejo, al menos en el panorama de Loja para ustedes. No sé si, por eso les decía, si no tienen mediciones, o cómo ha ido avanzando, o si han logrado quizás subir un poco en ese tema de aceptación ciudadana. A ver, tenemos unos números preliminares, ¿no?, que se utilizan para tomar decisiones a lo interno. Nosotros estamos convencidos y hemos visto ya algunas muestras de que vamos a sacar mejor votación de la que tuvimos en primera vuelta en las 2 elecciones anteriores. Vamos a sacar al menos... En Loja. En Loja, Cantón Loja. En la provincia, digamos, tenemos fortalezas en el resto del cantón. Estamos hablando del Cantón Loja, vamos a sacar una mejor votación de la que obtuvimos. No quiero dar una cifra exacta porque luego pueden pasar muchas cosas, mucha agua puede correr bajo el puente en este tiempo que queda, pero tenemos la confianza y la certeza de que así va a ser. ¿Por qué no decir nos equivocamos en esto? Por ejemplo, nos equivocamos en la violencia en Saraguro, nos equivocamos en muchos temas con el agro, nos equivocamos en uno u otro tema. No sé por qué hace tiempo Revolución Ciudadana no hace un acto de contrición en reconocer algunos errores, por ejemplo, a nivel local. A lo mejor públicamente no, pero han habido procesos de valoración interna en los que se han evaluado muchas cosas. Obviamente yo no puedo ventilar de manera pública aquellas, pero sí quiero decir una cosa. Mira, hay días en los que en este feriado, yo un par de días me levanté a las 11. Creo que me tenía merecido un descanso. Estos días del 26 o el 25 creo que fue. Y claro, mientras no hacía nada, no cometí ningún error. En la tarde me puse a escribir algunos documentos que me gusta escribir, ¿no? Y claro, ahí cometí varias faltas de ortografía, algunas faltas en la redacción. Lo que quiero decir es que cuando no haces nada, no cometes errores. Y cuando haces cosas, es obvio que vamos a tener una que otra falla. ¿Qué es lo importante? Siempre tratar de minimizar esos errores, ir evaluando, ir corrigiendo. Lo que nosotros estamos planteando es un proyecto remozado, que ya tiene la experiencia, que tiene la gente para llevarlo adelante y que tenemos la voluntad para corregir cualquier error que se haya dado en el pasado. Así es, creo que había una llamada, sí, Carlita, hay una perdón. llamada lo más concreto posible porque estamos ya retrasados, Carlitos, otra vez. Sí. Buenas tardes. Al haber sido topado, Karenita, buenas tardes. A Carlos, buenas tardes. Su invitado, buenas tardes. Sí, yo fui correísta, pero de los propios. Pues. Yo fui de los que fundó, conjuntamente con Nilo Córdoba, ese movimiento en primera instancia y apoyamos y algunos periodistas apoyamos la Revolución Ciudadana, que no era Revolución Ciudadana, era el movimiento, era el partido de Rafael Correa. Las propuestas fueron buenas y ese gobierno inició bien, hasta que llegaron los oportunistas. Los oportunistas, ¿no? Que prefiero, como usted dice, Carlos Chalaco, escudarme en prefiero no dar nombres para evitar problemas. Y eso de que yo hasta el 2010 he sido correísta, claro que yo llamaba y debatía con usted, no insultaba, sino simplemente daba a conocer mi punto de vista, mi criterio sobre determinado tema que ocurría en ese entonces. Y usted se pone enojado y se pone bravo, Carlos Chalaco, ¿no? Porque yo le digo que le pregunte a su entrevistado, que yo se lo voy a preguntar. Pero pregúntele usted si está abierta la llamada. De Correa se capturaron y cuántas toneladas de droga se han capturado en los últimos 3 presidentes que han estado en el mandato. Y de lo otro, si usted me invita, podemos debatir muchas cosas. Y yo lamento que todo esto que usted hace le perjudica ya sabe a quién. Buenas tardes. Descuide, Gonzalito. Siempre habrá cariño para usted, pese a que usted fue el más correísta de Loja. Y yo se lo digo en la cara, y se lo he dicho varias veces. Juan Carlos, vamos a cortar la llamada nada más para ir con la ya respuesta. tenemos, Carlitos, sí, tenemos que ir con el siguiente ¿Contesto? invitado. Conteste nomás. No, yo creo que hay, mira, y ese error lo comete mucha gente, incluso gente culta, gente que hace periodismo incluso. Sí. No entienden la diferencia entre correlación y causalidad. Entonces, se puede hablar mucho sobre el tema de las toneladas. Y la otra cuestión es que hay una línea del respeto. O sea, cuando nosotros estamos acá, yo ayer lo entrevistaba a alguien como el doctor Castillo, que envió a que me disparen, por si acaso, para que lo sepa públicamente, que aunque lo denunciamos. Si yo soy capaz de entrevistar de manera ponderada, educada, a alguien
que incluso envió a que me disparen. Imagínense ustedes cómo haré con gente con la que puedo discrepar. Con Juan Carlos hemos discrepado en un montón de ocasiones, pero la diferencia es que hay una línea de respeto y tolerancia que es lo que debe manejarse en la democracia. Y cuando nos encontramos por la calle nos saludamos amablemente, ¿Sí? hablamos del futuro del país. Claro, porque las cosas no deben pasar a lo personal. Yo creo que es bueno y es obligación de todo ciudadano discutir sobre la problemática real del país y plantear soluciones. Exacto. En la abundancia del consejo está la sabiduría, dice un versículo de la Biblia. Doctor, muchísimas A gracias. usted, Carlitos. Carlinita, muchas gracias. Muy buena.